me dice. Claro, ahí está. Y entonces ahora yo tengo que cambiarle el nombre. Genial. Con- Buen día a todos, somos ya 14. Mi nombre es María Eugenia, me dicen Maru, María Eugenia Herrera Vegas, soy la coordinadora de la Mesa de Soberanía y Seguridad Alimentaria. Me acompañan Natalia Hirsch, me acompaña Alberto Croce de Multipolar. Natalia es de la Red Banco de Alimentos de Argentina, me acompaña Karin Scholler de SEDI. Somos parte de la mesa, falta Vero por ahí, Solidagro, somos 5 organizaciones. Ahora les voy a compartir un poco una presentación que habla de esto y de cómo vamos a trabajar en el día de hoy. Somos un número de personas bastante manejable, así que podemos ir presentándonos a lo largo de las distintas instancias que están pensadas hoy. Les voy a compartir una presentación. Me dicen si la ven, por favor. Sí, se ve perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, esta reunión de hoy se llama Entornos y Políticas Alimentarias. Primero que nada, ¿qué es Sociedad Civil en Red? Es la entidad convocante de estos talleres. Es una red de redes, una confederación de redes que trabajan en la Argentina hace muchos años. La FEDEFA, el Foro del Sector Social, la Red Encuentro, la RACI, el Grupo de Fundaciones y Empresas y la Red de Banco de Alimentos Argentina aglutinan aproximadamente 700 organizaciones civiles. Es una fuerte representación del sector. O sea, sabemos que no somos las 75.000 que dice el censo económico que son, pero obviamente es una representación muy fuerte y las convoca a las organizaciones que están hoy a esa representación. Dentro de esta confederación hay desde este año 6 mesas temáticas, y esta es una de ellas, ¿no? Seguridad y soberanía alimentaria. ¿Qué estamos tratando de hacer? Generar un espacio de intercambio abierto y propositivo en el cual podamos establecer una mínima agenda que mejore la articulación y principalmente el intercambio con el sector público, con una agenda específica de cada tema social. Y hoy vamos a ver lo que estamos pensando para armar esa agenda. Esto no es un trabajo intelectual solamente para saber las posiciones y consensos que hay, sino que tiene un propósito. La propuesta que construyamos juntos, la idea es que termine siendo validada en un congreso de organizaciones en septiembre de este año, y que ese instrumento, esa agenda que quede de la espalda, y genere iniciativas y movidas que tengan que ver con la seguridad y la soberanía alimentaria en nuestro caso, ¿no? Ante distintos planos de gobierno. Entonces, esto arranca con un diagnóstico en el año 2023. La mesa se conformó en octubre del 2024. Como les contaba, está el Banco de Alimentos de Rosario, está el Banco de Alimentos de Tucumán, está SEDI, Multipolar y Solidagro. Estas 5 organizaciones o son red, como es el caso de la Red Banco de Alimentos, que es la que lidera, digamos, junto con Red Encuentro este trabajo, y son organizaciones que adhieren a las redes fundantes de la Sociedad Civil en Red. Lo primero que hicimos como mesa fue un mapeo de casos y una revisión de qué políticas públicas estaban en este momento tan particular en el territorio y en las organizaciones, qué dice la normativa, la evidencia, qué tendencias hay, qué está sucediendo. Con esos contenidos armamos esta propuesta para poder hacer una serie de actividades que pudiera construir una propuesta de mejoras para las políticas alimentarias. Con estos talleres participativos estamos construyendo de manera participativa, abierta y propositiva esa propuesta. La idea, como les decía, es validarla en un Congreso Nacional del Sector Civil y que eso sea un instrumento de intercambio con los distintos planos del sector público argentino. ¿Cómo vamos a trabajar hoy? ¿No? Voy a ser medio tirana con el tiempo, como les decía, para que podamos respetar los tiempos de todo el mundo. La consigna de este taller es conocer, diagnosticar y proponer y documentar. Son 4 puntos. El primero es
conocer, digamos, abrir el micrófono para ver cómo se entiende el tema de hoy en quienes estamos acá, ver cuáles son sus problemas y qué propuestas tenemos para resolver esos problemas, ¿no? Y al final de todo, en el chat les pongo un link a una encuesta que trata de documentar lo que charlemos acá. Vamos a empezar por definir el entorno alimentario como un contexto físico, económico, político, sociocultural que enmarca la interacción de los consumidores de alimentos con el sistema alimentario, con miras a la adopción de decisiones sobre cómo acceder a ellos, adquirirlos, precios y demás. Los entornos influyen la manera en que las personas obtienen, preparan y consumen los alimentos, y los entornos prioritarios para las políticas de seguridad y soberanía alimentaria son los hogares, por supuesto, y particularmente los que están bajo la línea de indigencia que no logra cubrir la canasta básica de alimentos, se estima que son 650.000 hogares en este momento aproximadamente, con los últimos números del INDEC. También son prioritarios los 15.260 comedores escolares que reciben ayuda del Estado Nacional. Puede que sean más, porque son 60.000 escuelas en todo el país y 40.000 son estatales. Nosotros, por la política nacional y lo que está documentado, sabemos que son 15.200. Y después una cifra que uno no sabe más o menos, pero según las discusiones que han habido con el Registro Nacional de Comedores y demás, se estima que entre 35.000 y 40.000 comedores comunitarios en todo el país, ¿no? ¿Cuál es la consigna con este marco? Es que hablemos solo de aquellas organizaciones o de aquellas personas que están acá presentes que tengan algún plano de vínculo con el sector público. Es decir, sabemos que los comedores se abastecen de muchas fuentes, se abastecen de suministros públicos, suministros privados, de la comunidad, de que las familias tienen sus tarjetas y demás, pero hoy nos vamos a concentrar solo en aquellos entornos que tienen algún tipo mínimo de abastecimiento del sector público. Sé que por las inscripciones estamos cerca de un 90% de gente que trabaja con el sector público en algún plano, hay un 10% que no. Lo que vamos a poner luz hoy es en aquellas que tienen algún trato con el sector público. Para poder abrir un poco la conversación, repaso acá lo que la revisión que hicimos nos permitió ver. Está el entorno del hogar, que se abastece en materia de sector de política pública, se abastece con la tarjeta alimentaria y con la UH para un número de titulares y especialmente niños y adolescentes menores de 17 años como prioridad, porque el 70% de los hogares argentinos tienen un chico, al menos un chico. Y después vimos que hay tarjetas provinciales que complementan estas tarjetas nacionales que benefician un universo cercano al 550.000 personas. Son 18 tarjetas provinciales. También hemos ido viendo en suministros, salió en algunas personas que hay tarjetas municipales, ya sea para comedores o para personas. De eso no hay mapeado nada, nadie sabe qué hay ahí. Es interesante que lo traigan si lo tienen. Y después, a nivel, digamos, de familiar también hay huertas. El Pro Huerta, que se discontinuó del nivel nacional, pero fue sostenido por algunas provincias, calcula que hay unas 600.000 huertas familiares en el país, generalmente en áreas rurales, si bien se calcula que en el 5% de los hogares urbanos se hacen huertas. Y después están los entornos escolares, que son muy importantes para las familias. Como les decía, el Plan Nacional ayuda a financiar o cofinanciar 15.200 de esos comedores. Después tenemos los módulos alimentarios. El último presupuesto hablaba de 1.400.000 niños con complementos alimentarios para el Estado para las escuelas, pero también hay módulos alimentarios que se distribuyen a través de gobiernos provinciales, municipales y comedores, y organizaciones, quiero decir. Y el Pro Huerta dice que hay cerca de 7.800 huertas escolares. Y por último, tenemos el tercer entorno importante para las políticas, que es el entorno comunitario, de los cuales hay 5.000 comedores que adhieren al PNUD,
al Programa Nacional para el Desarrollo de Naciones Unidas para el Desarrollo, que se asocia al Ministerio de Desarrollo Social para entregar o alimentos o subsidios. Hay 300 comedores de esos 5.000 que reciben transferencias. Y después está el programa Sembrar Soberanía o iniciativas puntuales que hacen al programa Argentina contra el Hambre o el o ex Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. Después tenemos 9 redes de organizaciones entre las cuales está la Red Banco de Alimentos Argentina, que contribuye al plan de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos con el Plan Nacional, y se calcula desde el ProHuerta que hay unas 6.600 huertas comunitarias. Esto es lo que está documentado, lo que sabemos. Sabemos que hay mucho más, especialmente en los niveles provinciales y municipales, pero lo que quiero dejar claro es que esto es lo que está documentado, y que no está documentado, está documentado en documentación oficial o estadísticas oficiales. Si hay más, y sabemos que hay más, y vamos descubriendo que hay más, eso es lo que queremos saber con esta mesa y con esta unión o esta espalda civil que queremos construir juntos, empezando por este pequeño grupo que se suma a esta propuesta, ¿no? Voy a partir de lo que hablamos la semana pasada para poder introducir y abrir el micrófono y que ustedes nos cuenten qué hacen, con qué entornos trabajan y demás, ¿no? La semana pasada, Bárbara, que está acá, te mando al frente, Bárbara, participó por el Banco de Sí. Alimentos de Tandil y nos describió varias iniciativas que habían tenido con el municipio. O sea, estamos hablando del rol del municipio como actor del sector público, y el acuerdo que tienen para abastecer un grupo de organizaciones civiles de la comunidad de Tandil como prioridad con determinadas condiciones, ¿no? Entonces, ahí vamos a entrar a este capítulo del eslabón de los entornos, y como dato poblacional es interesante saber que Tandil tiene 150.000 habitantes y que las personas en situación de indigencia viven en hogares, digamos, con situaciones de pobreza y que necesitan alimentos. Podemos estimarlo en cerca de 12.000 personas de la ciudad, ¿no? Entonces, vamos a ver, uno podría pensar a cuántas de estas personas abastecen las 6 o 7 organizaciones que sí. Maru, te Sí, señora. puedo agregar que me equivoqué porque corroboré ahora cuando fui al Banco de Alimentos y son 11 organizaciones las designadas por el municipio. Pero bueno, te lo traje hoy, hice Está los deberes buenísimo. y después Buenísimo. tengo otras acotaciones que me di cuenta que después completé mal la encuesta. Bueno, por unos detalles que averigüé cuando fui al banco, que me parecía. Así que después cuando charlemos lo agrego. Pero ahora que veo Dale. 7, son 11. Buenísimo. Bueno, son 11 organizaciones, esto es parte de un acuerdo con el municipio y como les decía, lo que vamos a hablar hoy de esta experiencia que puede disparar lo que le pasa a Mendoza con su banco de alimentos o lo que le pasa a la fundación de Fernando o a Cela en Entre Ríos, pero básicamente es qué eslabón, qué entorno se trabaja desde estas 7 organizaciones y desde esta articulación con el Estado municipal. Un segundo caso, justamente, que también está acá María Clara, es el caso de ACELA, es una organización civil de la provincia de Entre Ríos con mucho trabajo en Gualeguaychú, de larguísima data, llevan trabajando 30 años, y lo que hablamos como caso de articulación con el sector público es: ACELA obtuvo por un subsidio provincial la posibilidad de construir un molino de harina para hacer harina de arroz, dirigido a un programa provincial para la población celíaca de la provincia. También obtuvo una mezcladora de la UNER, de la Facultad de Bromatología, y con ambos equipamientos se hizo un comodato, se hicieron comodatos para ubicar estos equipamientos en un predio municipal, y está ubicado en la ciudad de Gualeguaychú, este emprendimiento, pero este programa para celíacos tuvo alcance provincial e incluso alguna instancia nacional. Y cuando hablamos de entornos para esta iniciativa, hoy la idea es, bueno, ¿quiénes son los celíacos de la provincia de Entre Ríos? Bueno, yo hice un pequeño cálculo estimatísimo, porque no hay una prevalencia oficial nacional, sino que hay
mismo los documentos oficiales nacionales hablan de que 1 de cada 167 personas es celíaca en la Argentina. Hay un estudio hecho de larga data y esa prevalencia se sigue utilizando como referencia, con lo cual uno podría pensar que hay 8.500 personas celíacas en la provincia y 42 personas celíacas en la ciudad de Gualeguaychú, ¿no? Entonces la idea hoy es, cuando se trabaja con esta harina de arroz que fabrica este emprendimiento, cómo llegamos a la población celíaca, a sus hogares o a las escuelas o a los comedores donde asisten, ¿no? En tercer lugar, otro emprendimiento que nos pone como la imaginación a fluir, a ver qué entornos hablamos. En el caso del Banco de Alimentos de Rosario, hubo mucha gente que se inscribió de Rosario, acá les traigo esta experiencia. Había un acuerdo que creo que es de larga data con el municipio para la recuperación de frutas y verduras en el mercado público de Rosario, pero también en Fisherton, que es un mercado privado. El municipio brinda recuperadores, los recursos humanos. El mercado público de Rosario cede un espacio. Y también había un programa que empezado en la pandemia con la provincia, con el municipio y con el Consejo, creo que es el Consejo de Seguridad Alimentaria, pero se interrumpió recientemente. Se estima que el programa cubre a unas 300 organizaciones que llegaron a ser 1.600 y 200 ollas populares con el programa provincial. Y para poder situar el trabajo de estas 300 organizaciones, podemos pensar que Rosario tiene 1 millón de habitantes y que cerca de 114.000 están en situación de indigencia y que no llegan a cubrir la canasta básica de alimentos, ¿no? Si son entornos, si las organizaciones trabajan con hogares, con servicios en instalaciones de comedor, con escuelas o qué, es algo que para conversar hoy, ¿no? ¿Cómo llegamos a estas 100.000 personas? Y por último, también como caso disparador, está la Asociación Civil Saberes. Creo que Belén y Josefina hoy no están, pero lo que ellos propusieron también era un trabajo para entornos específicos, como los celíacos en el caso de Entre Ríos. Acá se trabaja con población originaria, ellos trabajan en embarcación, con 10 escuelas rurales y con 700 alumnos, a raíz de la producción de una barrita de cereales hecha con insumos locales y que respetan la antropología alimenticia de los wichí, y que vienen trabajando y que complementa la dieta del comedor escolar de estas escuelas, ¿no? Que viene provisto muy poquito, muy chiquitito, pero bueno, Saberes de esta manera llega a lugares donde claramente el Estado no llega o no llega del todo. Así que con estas, en este caso estamos hablando de 30.000 personas de la etnia Wichí, y que se calcula que en la provincia hay alrededor de 80.000 personas que se reconocen a sí mismas como Wichí o descendientes de, ¿no? Así que para entrar ya en esto de estas personas que están afectadas por estos problemas, cómo se piensan los alimentos y planifican los alimentos para ellos, acá les traigo una estadística del OTSA de la UCA que habla de cómo se complementan estas políticas en los hogares, en las familias, ¿no? Que están en situación de necesitar comida. Sabemos que en el hogar juega las tarjetas, como les dije, que juega el hecho de que los niños vayan o no a la escuela, y que el hogar se abastezca de módulos alimentarios o bolsones que recibe de alguna organización civil, y que obtenga viandas de comedores comunitarios, ¿no? Acá lo que dice la estadística de la UCA es que las dos modalidades principales son las tarjetas y es el comedor escolar. En tercer lugar están los bolsones, y que en cuarto lugar está la vianda del comedor, ¿no? Que así se complementa, que como no alcanza una sola de estas modalidades, hay que complementar estas modalidades, y estas son, digamos, esto es en hogares urbanos, esto no es en hogares rurales, y es en hogares con niños y adolescentes, ¿no? Distinto será en un hogar que tiene solo ancianos, por ejemplo. Pero esta es una forma de empezar a abrir el micrófono y preguntarles a ustedes cómo funcionan sus organizaciones, con qué entornos trabajan, ¿no?
Acá les pongo 4 preguntas disparadoras, que es con qué tipo de entornos trabajan, qué alcance o cobertura tiene esa línea de acción con el Estado que ustedes tengan, siempre pensando en cuando me abastece el Estado municipal, provincial o nacional, yo pienso en hogares, o pienso en comedor, o pienso en viandas, o pienso en módulos, y alcanzo a tantas personas y por ende entiendo que es tal por ciento de la población que lo necesita, por decirlo así, ¿no? Así que abro el micrófono y los escucho, qué les interpela y qué les sale de estas preguntas y de la información que acaban de dar. ¿Alguien que se anime? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿Me escuchan? Fernando. Sí, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos entonces. Nosotros estamos en Pilar, Córdoba, a 50 kilómetros de la capital provincial. Representamos a Fundación Suyay y estamos trabajando con 70 niños de 2 y 3 años, a los cuales alimentamos de manera muy fuerte en lo que es el almuerzo. A la hora del mediodía, digamos, el momento de realizar tareas de desarrollo, de aprendizaje y juego en la primera infancia. Tenemos 4 maestras jardineras. Así que estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Córdoba. Ellos nos están abasteciendo a través del programa Sala Cuna, para también vincular con supermercados locales, nos ofrecen un dinero. Acá tenemos la cadena Almacor que nos provee de los alimentos con cuenta corriente y bueno, también compramos en verdulerías de la zona. Acá estamos trabajando con un proyecto de huerta comunitaria. Hemos hecho convenio hace años, más o menos 10 años, con el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, mucho. Nos han provisto de carretillas, palas, y bueno, tenemos una ingeniera agrónoma acá que se llama Alejandra Moyano, que está trabajando con poblaciones en la cual se están desarrollando talleres de viverismo y horticultura. Así que bueno, estamos... Hago un paréntesis, porque nos estamos yendo a suministro. Te pregunto, vuelvo a los 70 chiquitos de 2 y 3 años y a Sí, cómo llegan a ellos, qué saben de esas familias, qué saben de lo que comen. Comen solo, además de este almuerzo que ustedes les facilitan, por supuesto, tienen tienen aguache, tienen tarjeta alimentar, reciben de varias fuentes de alimentos. ¿Cómo es la situación alimentaria de esta? O sea, que los tienen ustedes registrados de alguna manera, monitorean esas cosas o no. Si me sí, podés nosotros contar. recibimos un padrón de 70 niños donde tenemos también un informe socioeconómico de trabajadoras sociales de la provincia que hacen un monitoreo, porque esos niños después son citados los padres. Obviamente que todo eso es confidencial, ¿no? Es un Por informe supuesto. confidencial. Eh, y luego, todo ese menú, tenemos un menú otoño-invierno y un menú primavera-verano, que es sugerido a la cocinera de la sala cuna, y bueno, de alguna manera nos indica a ver qué comida le tenemos que dar a los chicos. Nosotros vamos al Banco de Alimentos, además, que es el Banco de Alimentos de Córdoba, que funciona dentro de lo que es el mercado de Abasto Córdoba, y ahí también tenemos algunos alimentos saludables y otros no tanto, porque también el banco por ahí recepciona gaseosas. Bueno, eso lo separamos para la gente que trabaja con nosotros, para las cocineras, para hacer algunos eventos que tienen que ver con adolescentes también, que es otra población a la cual atendemos. Pero básicamente, de lunes a viernes atendemos a esta población que hace 8 años es como estudiada, ¿viste? O se le hace un informe Te hago una socioeconómico. pregunta para pensarlo juntos. O sea, ese Sí, menú primavera, verano y sí, otoño-invierno que vos decís que hacen,
es lo que dispara el modo en que planifican los suministros, ya sea con el Estado provincial para las huertas o con el Banco de Alimentos para ciertos productos. O sea, ustedes hacen ese menú y salen a buscar los suministros con distintas procedencias o lo hacen en función de lo que consiguen de suministros. No, nosotros conseguimos digamos, los alimentos que nos sugiere el Estado provincial. Lo tenemos que salir a comprar después al supermercado. ¿No? Digamos, tenemos el programa que está subsidiado y en vez de al menos que yo tiene zanahorias, tiene zapallo, tiene carne, después se lo tenemos que proveer a los chicos, a los 70 niños. Ok. ¿El menú te lo da la provincia? El menú lo da la provincia, sí, el Ok. sugerido, de lunes a viernes. Y bueno, también obviamente que nos controla de que no tengamos gaseosa para los chicos, como corresponde, ¿no? Claro. Caramelo, bueno. Bueno, es un O sea, poco la que en alguna presentación de lo medida que... ustedes trabajan con el hogar indirectamente, pero estos chicos vienen a comer y a hacer actividades a un lugar físico, o sea que el entorno es comunitario. Claro, el Entonces, entorno comunitario, ustedes exactamente. Hay tienen un una horario, sede ahí en Pilar, una sede donde reciben a los chicos. claro, hay un horario que es entre las 8:30 y las 16:30. Tenés algunos chicos que van por la mañana y otros chicos que van por la tarde. Y tienen su rutina, obviamente. Ok, ok. Perfecto, gracias Fernando. ¿Alguna otra persona más? Ana estaba Clara, estaba Bárbara, está Maru, Mendoza. Mendoza también está para contar un poco sus entornos. No sé quién quiere agarrar la palabra. Maru, te cuento cómo trabajamos nosotros, si te parece, Dale, buenísimo. María Clara de Acela. de Acela Entre Ríos. Bueno, en principio decirte que con respecto a lo que dijiste de suministro, quedó muy bien la síntesis que hiciste. Querría decir que una necesidad sentida de la población celíaca y con la cual estamos claramente intentando, y esta red nos parece un lugar espectacular, es encontrar la posibilidad de productores de granos que salgan de el arroz, el almidón de maíz, o sea, el maíz y la fécula de mandioca para diversificar eh, la producción de premezclas, ¿ah? De otras características para la población celíaca. O sea que nos interesaría encontrar una manera de vincularnos con otros que puedan producir granos, ya sean cereales, pseudo cereales o legumbres, aptas desde la producción para poder nosotros pensar en la producción de otras premezclas. Eso con suministro. Con respecto a los entornos, bueno, contarte que recién acabamos de venir, ahora a las 8 de la mañana, una reunión con María José, la presidenta de ACELA actualmente, en desarrollo social, cómo se está trabajando a nivel municipal en este minuto. Un acuerdo que se estableció con la gestión, que fue un cambio de gestión de las gestiones anteriores aquí en el municipio, para que la organización vaya al territorio, esto es, a los diferentes CAPs, a desarrollar talleres de cocina sin gluten, enseñando en este caso a elaborar alimentos, manipular los alimentos libres de gluten, a cargo de las cocineras expertas de la ONG que las tenemos. Le hago una pregunta. ¿El municipio tiene identificados los hogares que tiene personas con problemas de enfermedad celíaca? Mira, gran tema. Nunca terminamos de saber, en verdad, si alguien tiene esa información. Esa información, según mi criterio, a veces no se quiere conocer, porque conocerla significa probablemente la necesidad de ir con una política pública para atender ese sector, porque es un sector con necesidades reales, porque el precio de los alimentos para celíacos o el precio de los alimentos sin gluten en líneas generales es extremadamente caro. Entonces, bueno, se nuclean en este caso en los CAPs, la gente se las convoca, se va allí a desarrollar los talleres de cocina libre de gluten. El municipio otorga a algunas personas una tarjeta que acá nos acabamos de enterar que le cambiaron el nombre, antes era Nutrir, ahora se llama Igualar, y esa tarjeta para sostenerla, y esa que significa un monto de dinero para comprar alimentos,
va de la mano de una necesidad de capacitación que nos la acaban de aclarar, que la van a sostener. Bien, en ese caso sería la otra pata de la capacitación en educación alimentario-nutricional que nosotros desarrollamos hace años. Este viene en el taller de comportamientos. Hoy hablamos de que llegamos a las casas de celíacos a través de centros de salud, porque esto es un problema de salud, y que hay alguna cuestión con respecto a determinar la prevalencia de la localidad que habría que atender en alguna medida y promover para poder delimitar mejor el alcance de los talleres y si están llegando efectivamente o no, ¿no? Exactamente. A lo que sumaron ahora a los referentes de comedores o de merenderos de la ciudad a través de una ordenanza que se la pedí, cuando la tenga te la comparto, que tiene que ver con esto, ¿no? Cómo llegan, y de hecho en el día de ayer que realizaron un taller en uno de los CAPS locales, ya hubo referentes de comedores comunitarios o merenderos intentando capacitarse en lo que sería un entorno libre de gluten para atender si hay en sus comedores o en sus merenderos personas que necesitan de esto. O sea que el programa llega a hogares a través de los centros de salud y a servicios comunitarios alimentarios, entornos comunitarios, a través de estas capacitaciones. Exactamente. Y a su Ok. vez, la ONG en forma permanente los miércoles de cada semana en la Facultad de Bromatología, en la cocina, el laboratorio de cocina, desarrolla habitualmente sus talleres de cocina sin gluten abierto a la comunidad, a quien quiera llegar. Ok, muchas gracias, María Clara. Bueno, Agrego, avanzo. ¿Alguien más ahí? Maru, Sí, no quiero Aye. monopolizar el micrófono porque si no, y ya estamos en I-37. Dime, Aye, cortito. No, agregar algo que vos mencionabas hoy, la prevalencia, hay bibliografías que hablan de 1 en 100, que es un poco el que maneja el programa que había a nivel nación. Acá es importante que, por ejemplo, la comunidad celíaca hoy por hoy atiende al celíaco diagnosticado y a otras enfermedades relacionadas al gluten. Entonces hay comunidades que se acercan a aprender, pero que no necesariamente tienen el diagnóstico de enfermedad celíaca, digamos. El Estaría diagnóstico bueno dimensionar cuántas personas están afectadas por alimentos con gluten para que no sea, porque o sea, se presentó como un programa especializado para Claro, población celíaca, ¿no? en el inicio la demanda, digamos, era el celíaco que necesitaba reemplazar, hacer esos reemplazos que por patrón alimentario necesitaba, reemplazar el pan de trigo por el común. Eso hace 30 años atrás. Hoy concurren a los talleres celíacos y personas que son intolerantes al gluten o enfermedades asociadas al gluten. Entonces la variedad y la comunidad y el patrón alimentario ya también es diferente. Con Perfecto. respecto al diagnóstico, es difícil tener un patrón. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener los datos del Estado. Es decir, ¿qué dice la ley? El celíaco diagnosticado sin cobertura de obra social debe el Estado garantizar el tratamiento. El tratamiento es una dieta libre de gluten. Entonces, en Entre Ríos, en el 2023, nosotros teníamos alrededor de 500 personas con una tarjeta, que era la tarjeta Así de Creer, ¿sí? Que de alguna manera destinaba fondos, ¿no? Trasladaba financieramente esos fondos a las personas diagnosticadas con celiaquía. Hay otra tanda, por ejemplo, si uno es empleado estatal, el IOSPER, porque por ley la obra social debe cubrirlo, les depositaba en el recibo de sueldo un dinero con el cual realizar las compras de alimentos libres de gluten. La ley, como toda ley, digamos, en la aplicabilidad tiene sus errores, está destinada al consumo de harina en otras obras sociales. Entonces, un poco por eso, María, esto habla de diversificar la dieta, porque el celíaco tiene el diagnóstico o la persona intolerante al gluten tiene el diagnóstico, concurre a los talleres pidiendo hacer los reemplazos de harina. La invitación en este momento es diversificar y ampliar un poco esa mirada, de que no solamente de harina se vive. Entonces, por eso la población se renueva permanentemente. El total de personas que pueden asistir a un taller a veces son de 30, pero no siempre son las mismas. Aprendan la receta, se retiren e ingresan otros nuevos. Ok. Por eso es la No, es importancia que yo creo que del esa rotación itinerante. es Creo que natural y esperable. Lo importante me es quedé sin que uno internet. tenga delimitado cuál es el universo de gente. Por eso, como explicaba Fernando recién, tener un padrón, tener una idea, tener una dimensión del problema. No sé cuántos chicos habrá en la ciudad de Pilar. Por ejemplo, ¿cuántos chicos ustedes consideran que hay
en esa edad, ¿no? De 2 y 3 años, ¿cuántos chicos hay en Pilar, Fernando? Yo te puedo decir cuánta población hay. Tenemos 18.500 personas en todo Pilar. Ok. No sé decirte. Ese grupo etario suele ser, primera infancia suele ser el 10% de la población. Si son 18.000, más o menos serán 1.800, ¿no? Eso siempre. Y con esta hermosa estadística que tenemos siempre, podemos estimar que 900 deben estar con algún tema de ingresos en su hogar, ¿no? Así que, digamos que si vos trabajas con... Miren qué rápido y fácil se hace el cálculo, ¿no? Porque como hace tanto tiempo que nos pasa lo que nos pasa, piensen que todavía, hace 2 décadas que estamos en emergencia alimentaria. Piensen ustedes que el decreto tiene 20 años. Así que imagínense, entonces estos cálculos lamentablemente son relativamente fáciles de hacer. Si vos tenés 18.000 habitantes, el 10% aproximadamente tiene menos de 5 años y ese 10% sabemos que más o menos la mitad es pobre. Así de simple. O sea que si vos trabajás con 70 chicos, estás trabajando con 70 sobre 900, una población de 900 con necesidad de servicios como los que ustedes brindan, lo cual hace que sea un 70 dividido en 900 es, ya te digo, estás llegando a un 8% de la población necesitada. Es una muy buena cobertura. Lo interesante es cuántas organizaciones están, o cómo el Estado municipal está llegando a esos 900 chicos, quiénes están en el otro 92%, ¿no? Nosotros agregamos esta semana lo que es un informe médico, lo que es ficha médica, ¿no? Enfermera, odontólogo y psicólogo tenemos, porque ahí tenemos chicos que están con temas judiciales, tenemos o sea, tenemos el médico para medir la talla, el peso, bueno, muchas cosas que se van complementando también a este informe que tenemos, que es el primero, el privado que hace la trabajadora social, que llega todos los meses, que a veces también no llega todos los meses, a principio de año llega, pero tiene su inconveniente de bajo salarial, porque por lo menos acá en Córdoba, la trabajadora social cobra con retraso o cobra mal. Está cobrando 400.000 pesos mensuales. Muchas Pero ahí veces es no donde puede. viene lo que estábamos hablando de unirnos entre todos, porque ¿qué otras organizaciones trabajan con estos niños en la ciudad? Por poner un ejemplo, ¿no? Ya estamos yéndonos a la otra parte, voy a detenerme acá porque si no los tiempos no van a dar y vamos a armar una ensalada y lo importante es llegar con estas experiencias, por supuesto las organizaciones que falta hablar, como el Banco de Mendoza y algunas organizaciones que están presentes, también es bueno que tomen la palabra, por eso entro a la parte de diagnóstico, ya teniendo una idea de que trabajamos con entornos comunitarios, que trabajamos con el hogar mediado por ejemplo, la salud, especialmente si es un programa público que tiene algún tipo de vínculo con problemas de salud. Bueno, ahora pasemos a los problemas y hagamos algunos cálculos así a buen cubero, como acabamos de hacer con Fernando. Es importante saber, es muy importante saber para quiénes trabajamos, chicos, es indispensable. O sea, obviamente hay una cadena ahí, si soy un banco probablemente pienso en términos de organizaciones y los entornos quedan en manos de las organizaciones asistidas, si soy una organización pienso en términos de cuántas raciones tengo que producir para tantas personas. O si soy, como decía Fernando, qué servicios le tengo que dar a una población de determinada edad. Bueno, para poder pensar mejor, si son entornos del hogar, si son escolares o comunitarios, acá les traigo un poco para que pensemos estas dimensiones, ¿no? Acá sabemos que somos 46 millones de habitantes, que el 80% comemos pésimo, se calcula que consumimos solamente el 11% de los alimentos que deberíamos comer, o sea, que el 11% de la población come bien, y después sabemos que hay un 38% que no cubre la canasta básica total y que hay un 8,2% que no cubre la canasta básica de alimentos. Esa última, la que está arriba de la pirámide, esa es la que nos importa más a nosotros como seguridad y soberanía alimentaria porque son los que más nos necesitan, ¿no? El 71% tiene chicos de estos hogares y no tienen acceso al agua 6,7 millones de personas.
O sea que no solamente los indigentes, sino que dentro del sector pobreza muy probablemente esté estas personas. Y la inseguridad alimentaria es esta disponibilidad limitada e incierta de cantidad y calidad de alimentos que tienen estas familias en la punta de la pirámide, ¿no? Para disparar qué problemas y cómo abordarlos, acá hay algunos casos de entornos comunitarios, como el caso de Mar del Plata, para que veamos dimensiones como las que veíamos recién con Fernando, ¿no? Son 300 y pico de comedores y merenderos en toda la ciudad, es una ciudad muy grande, es el segundo conglomerado de la provincia de Buenos Aires, y hacen 41.000 raciones, tiendas semanales, trabajan casi 3.000 voluntarios y el 70% son mujeres, o sea, estos son entornos comunitarios, tienen una alta dependencia del gobierno provincial, especialmente para dar de comer, con lo cual sus preparaciones están muy condicionadas. Por eso le preguntaba a Fernando si pensaban en un menú y iban a acordar suministros con sus donantes o si el donante le baja un menú, como es el caso. Acá pasa lo mismo, en alguna medida el menú está determinado por los alimentos que entrega el municipio y la provincia, y no llevan frutas, verduras ni proteínas, porque lo que estas organizaciones concluyen es que logísticamente y a nivel de precio es mucho más barato meter 13 grupos de alimentos en una caja y que pensar otra forma de abastecer. Y después está la experiencia de transferencias de ingresos, que sabemos que la UH y la tarjeta alimentar no alcanzan. Según la edad del niño alcanza más cuando el niño es pequeño que cuando es adolescente, por eso varía entre 40 y 70% de la canasta básica según la edad de los niños en el hogar. Y en el caso de Córdoba, se verificó, por ejemplo, que el 80% de las familias beneficiadas con la tarjeta alimentar en Córdoba compra en grandes superficies, en supermercados e hipermercados, y el 57% también complementa sus compras con comercios barriales, ¿no? Que la proporción acá vamos a las huertas, ¿no? La proporción de huertas en los hogares beneficiarios de la tarjeta alimentaria en la provincia de Córdoba es solo del 5%. Este 5% se reitera también en zonas urbanas, ¿no? Sabemos que las huertas familiares no están tan extendidas como otras modalidades. Lo digo porque por ahí hay que promoverlas, ¿no? Así que acá vamos a entrar en el terreno de qué problemas tenemos con estos entornos, y esta cosa de si en sus localidades, en sus comunidades, lo que acuerden ustedes con municipio, provincia o nación alcanza para la población que ustedes tienen, no se tienen que salir a buscar más cosas. Entendemos que hay que buscar más cosas porque se complementan, eh, y para pensar juntos cómo se planifican los suministros y si eso se hace en función de pensar en el hogar, pensar en el comedor, pensar en el comedor escolar, si lo que estamos haciendo como coaliciones que trabajamos por la seguridad y la soberanía alimentaria está siendo efectivo o no, si funciona, si damos más cantidad, calidad y accesibilidad de alimentos. Esta cuestión de cómo metemos el entorno hogar en la ecuación, viendo que el gobierno nacional o la política nacional el 90% del presupuesto nacional en este momento va a tarjetas. Es así. Para otras modalidades convencionales que incluían en alguna medida las organizaciones, es el 10%. Y después hay como una tendencia a pensar el territorio, el municipio y la provincia de una manera más estratégica, y pensar en formas de gerenciamiento local junto con los gobiernos subnacionales. Y ahí les pregunto a ustedes, o sea, porque en las inscripciones figura que el 90% trabaja con provincias y municipios. La participación del gobierno nacional era del 10% aproximadamente entre quienes se inscribieron a este taller. Entonces el gobierno nacional no está teniendo ese peso. No sé si eso es de ahora, si es de siempre. Sabemos que de ahora el gobierno nacional se está corriendo, ¿no? Pero si esto fue siempre así, ¿o qué? Así que con estas preguntas y preguntando qué problemas tienen aparejadas estas preguntas, abro el micrófono, siendo las -10. Recuerden que 11:30 tenemos que terminar, así que voy a ser así impiedosa, ¿no? Pero tenemos hasta las 11:05 para hablar de esto. ¿Qué opinan ustedes? Especialmente los Todo que no un han hablado aporte. todavía. Los que no han hablado todavía les Ah, doy bueno. prioridad, por favor.
Está Melisa de Mendoza, ¿estás por ahí? Meli. Hola, ¿cómo están? Acá Acá estamos estamos. Hola Melissa y equipo, Luciana. ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo están? Acá con un montón de preguntas, más allá de las respuestas que tenemos que dar, Maru. Yo también Porque, las tenemos todos, así que. sí, un poco porque también nosotros cuando en el inicio llenamos el formulario, con articulación nosotros no entendimos que era el abastecimiento, sí, el trabajo en conjunto, porque por ahí para establecer eso que Banco de Alimentos Mendoza al menos no recibe de manera sistemática alimentos, teniendo en cuenta nuestra actividad, ni del sector municipal, ni del sector provincial, ni del sector nacional. Pero sí nos conocemos, sí hay articulaciones, sí hay acciones conjuntas de trabajo de manera eventual. Entonces, desde ese lugar, Es que sí, puede no ser un subsidio, puede haber un proyecto como el caso de Acela, que tiene un equipamiento y un comodato con el municipio, puede ser otro tipo de articulación, por supuesto. sí, pero hasta ni siquiera viene desde ese lugar con tanta presencia, porque ahí es como, pero bueno, sí, ¿En qué desde otro, municipio están ustedes, Melissa? Godoy Cruz. Ok, en Godoy Cruz, muy Nosotros bien. estamos en Godoy Cruz. Así es que, y bueno, y en el caso nuestro, no contamos con ninguna partida presupuestaria desde el Estado. Todo tiene que ver con nuestra gestión, tanto particular como banco, como nacional de trabajo en red con la red argentina y todo lo que tiene que ver con la relación con las organizaciones, siempre decimos que somos facilitadores porque no estamos de manera directa en la comunidad. Y nuestros entornos se caracterizan más por aquellos entornos que son más comunitarios y escolares. Y hay una tendencia claramente, que creo que esto también es un cambio sociológico que ha devenido en el tiempo, con la prestación alimentaria, donde cada vez el bolsón de mercadería está presente, les dirían, casi en todas las organizaciones, más allá de que pueda tener el comedor escolar o que pueda estar dando la prestación de almuerzo en el caso de que hayan jardincitos maternales. Em, no ¿Cuántos sé, habitantes tiene Godoy Cruz? no Para que tengo el tengan- dato, no tengo el Acá lo dato, pero tengo. En en el el, departamento tenés 191.903 personas en el departamento. La mayoría sí, debe estar en la cabecera, ¿no? sí, Eh, pero nosotros, Maru, trabajamos con Gran Mendoza, en ok. donde los departamentos a los cuales tiene alcance nuestra actividad es Godoy Cruz, Las Heras, Guaymallén, Ciudad, Maipú, Luján y además está cada vez creciendo nuestra relación con el sector este, que es la zona de San Martín. ¿Y cuántas Entonces, organizaciones en todas esas con departamentos todas y estas municipios? son 85 organizaciones y el alcance de beneficiarios, que este es un dato que sí nosotros lo tenemos, es de más de 47.000 personas destinatarias de los alimentos. Ok. Estas, ¿Cuántas personas, cómo calculan eso? ¿Cómo calculan junto con las 85 organizaciones que abastecen, cómo calculan esa población de bueno, 45 las millones? organizaciones tienen que presentar documentación, creo que tenemos a Kairos acá presente, que es una de las cuales, con las cuales trabajamos. Ellos todos los años tienen que presentar la documentación en relación a la cantidad de personas a las que asisten y también la prestación alimentaria y la frecuencia. En Ok. base a eso es también como nosotros intentamos establecer un criterio de distribución de los alimentos en virtud de esa forma de trabajo, porque no es lo mismo aquella entidad que trabaja todos los días cocinando para 500 personas que aquel ya escuelita de fútbol que a lo mejor brinda la merienda
para 30 chicos los sábados nada más. Los Entonces, bueno, sábados nada más. Sí, 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 claro. claramente eso varía un montón. ¿Kairos está algún referente de la organización que nos pueda contar su otra parte, el otro lado del mostrador? Por ahí estaba, creo. Ay, los he mandado al frente. Me va a matar el Adri. Un poco, Maru, para sumar también en esto que ustedes comentaban de la importancia también de la educación alimentaria y nutricional en relación a los entornos saludables y que sean sostenibles también por parte de las organizaciones sociales. Nosotros también hacemos como un nexo en el programa de educación, ¿no? Donde justamente este año vamos a abordar los entornos saludables, ¿sí? Entonces, también partir desde la demanda, desde la problemática que se ve en la comunidad, que esto son clave y referente los miembros de las Lo tenemos organizaciones. clarísimo, por eso lo vamos a tratar en comportamientos con la responsabilidad y la dimensión que merece los cambios de dieta y la diversificación de la alimentación que pretendemos todos. Pero Adriana es la persona que vino de Kairos. No, Hay Adrián. alguien que estaba tratando de hablar. También está María del Carmen Arino, alguien que quiera aportar a esta mirada y a los problemas, digamos, que hay según el tipo de entorno, si trabajan con entornos hogareños, si trabajan con entornos... Ahí está Adriana. A ver, Adriana. Hola, perdone que hay mucho ruido, que bueno, estamos acá en un taller con niños, justo era de alimentación saludable, eh, ya me corre otro espacio así pueda, Anda bueno, tranquila, que les cuento, que yo soy estamos de bien. Tucumán, Muy bien, aguante Tucumán. estamos en el noroeste de la provincia, en Capital, en la zona roja. La verdad que la situación nuestra, bueno, estamos trabajando en conjunto con el Banco de Alimentos también, recibimos un programa nacional de alimentación, el PNU, Ustedes que están en el también ha Perú. Muy estado bien. bastante cuestionado en este último tiempo, con algunas, nosotros siempre hemos tenido hace 30 años diferentes tipos de programas alimentarios, ¿no? Que tienen que ver con que cuando estaba el PRANI, el FOPAR, el UNIDO, varios programas que tenían que ver a nivel nacional con lo alimentario. Nosotros damos de comer todos los días a 518 sujetos de derecho, y entre los chicos del CDI, ahora con los desayunos saludables que estamos haciendo, articulando un proyecto con el Banco de Alimentos, podemos llegar a más niños, a la primera infancia. La situación en la provincia y creo que en el país, en todos lados, está bastante complicada. Para nosotros participar de estos espacios donde podamos discutir, donde podamos plantear también cuáles son las problemáticas y hacer una incidencia en políticas públicas en lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria es muy importante. Nos parecía bueno el espacio, por eso, bueno, siempre hay compañeros acá que estoy viendo que también están participando, que son de Tucumán, de la organización Evita, Rosito, estamos en diferentes espacios también, de ¿En qué redes, porque municipio estás vos, solo Adriana? ¿En qué municipio estás vos, Adriana? en Capital, En Capital, Tucumán Capital, en San Miguel. sí, San Miguel en la zona noroeste de la provincia. O sea, los barrios más castigados también, ¿no? En cuestiones de vulneración de derechos, sobre todo. Y decime una cosa, ¿cómo están organizados en San Miguel? ¿Ahí se conocen todos los comedores que dan Sí, servicio? nosotros todos los que son los comedores del PNU tenemos reuniones, después ¿Cuántos tenemos una red por comedores infancia tiene el PNUD también, en Tucumán hoy? y somos como 30, Ok. sí, como 30. Ay, de bonita tus zapatillas. Como 30 organizaciones de PNUD. La provincia tiene cocinas comunitarias, merenderos también, esos están financiados por la provincia, que son, no tengo la cifra de cuántas son, pero sí nos juntamos con organizaciones para trabajar diferentes temáticas también que tienen que ver con los derechos, con la participación protagónica de niños y niñas, con algunos compañeros, o sea, nos conocemos y por ahí en algunas mesas nos cruzamos
pero estamos tan castigados que a veces cada uno está cuidando su rancho, como se dice, y creo que estos espacios son importantes para poder salir y juntarse, porque ya trasladarse de un municipio a otro para poder trabajar es un costo que a veces las organizaciones no lo tenemos. Eso también dificulta el tema de la... Pero bueno, con esto que desde la pandemia tenemos para conectarnos por Zoom, bueno, es una manera también de poder estar juntos y poder trabajar. Bienvenida, gracias. Qué bueno que todo lo que contás, que haya 30 organizaciones que hablan porque están bajo el paraguas de una misma política, que puedan hacer fuerza. Un poco lo que esta mesa busca es justamente eso, ¿no? Que cada provincia tenga un diálogo con su sector civil y que cada provincia tenga como una propuesta pensada, si son municipios también, pero sí que nos conozcamos entre nosotros, que sepamos qué estamos haciendo, ya de por sí es útil, porque obviamente es una forma de diálogo diferente, cómo te parás ante el municipio, ante un intendente, ante un ministro de la provincia o ante un ministro de la nación, ¿no? Me parece que la unión hace la fuerza y ese es un poco el espíritu. Justamente con esta mirada hacia futuro, positiva y demás, es que, y teniendo algún panorama de lo que hacemos y para qué entornos trabajamos, y como dice Adriana, que están pasando por un momento difícil, es que paso al terreno y ya estando en tiempos, paso al terreno de la propuesta, ¿no? Que el otro día en suministro nos quedamos cortitos, así que vamos a tratar de ponerle un poco de espacio lindo y honesto, ¿no? Digan todo lo que piensan. La idea, como les dije, de estos 3 talleres es que terminen en una propuesta de cómo hablarle al Estado. El Estado hizo algunos intentos de que la seguridad y la soberanía alimentaria tuviera un diálogo con el sector civil más profundo que solo subsidiar cuestiones y asistencia. En el 2021 hubo un encuentro, una cumbre de seguridad alimentaria y nutricional que le pedía a cada país una agenda. Esta fue la agenda que presentó la Argentina. Entre la hoja de ruta que establecía esa agenda incluía generar un espacio multiactoral para hacer una estrategia para los sistemas alimentarios, y también incluía un mapeo de actores, entre los cuales las organizaciones sociales y las ONGs estaban incluidas, para que ese diálogo multiactoral se produjera, y todo lo que hay mucha información, lo que quiero decir es que hay mucho diagnóstico, hay mucha información, hay mucha evidencia, que siempre pasa por debajo de cuerdas, o porque estamos apurados, o porque la emergencia, o por la propia dinámica, pero que hay un montón de información para darle cuerpo, carne y hueso a esa hoja de ruta y mejorar ese diálogo y ese mapeo. Esto que estamos haciendo juntos es un pequeño ejercicio de eso. Y acá, sacando de toda esa información que está dando vueltas por todos lados, acá les proponemos con la mesa pensar para disparar y comenzar y jerarquizar y empezar como a ponerle un poco de sustancia a la cosa en 9 líneas de propuesta, ¿no? Para ver qué les dispara a ustedes, qué cosas ven posibles a nivel municipal y provincial, ¿no? La generación de mesas de trabajo, pero pensadas con una meta, ¿no? Con mejora continua, con protocolos de emergencia cuando se producen situaciones de emergencia alimentaria, por ejemplo, como pasó en Bahía Blanca hace muy poco y como ha pasado siempre. Como les dije, vivimos en estado de emergencia alimentaria permanente hace 20 años. Un mapeo de actores es otra iniciativa, de manera que nos podamos conocer y saber quiénes somos en el sector civil, quién es quién y qué hace qué, ¿no? Para poder decirle al Estado, mirá, señor intendente, nosotros somos, como dice Adriana, somos los 30 de la ciudad de San Miguel que estamos bajo el paraguas del PNUD y de políticas nacionales, queremos hablar con vos estas propuestas, por ejemplo. Agricultura y cadenas de suministro de alimentos frescos y secos locales. Podemos proponer cómo queremos hacer circuitos cortos de producción y comercialización. Ese tema se tocó mucho la semana pasada en suministros, incluyendo la agricultura familiar. Políticas para cubrir agujeros, ¿no? Que hoy por hoy en la gestión de alimentos no estén establecidos.
no sé, cómo se abastecen los comedores en un lugar, qué gestión de alimentos debería ser, qué se puede hacer para mejorar el transporte o la logística, que es un costo que siempre es muy alto. La protección y el acompañamiento de los consumidores, algo que no salió por mucho por acá todavía, pero que sabemos de las evaluaciones que hay, es que muchos comercios especulan con los tenedores de tarjetas y les retienen costos o les retienen la tarjeta y pasan un montón de cosas ahí, cómo protegerlos como consumidores. Legislación clave, ¿qué podemos hacer en términos de legislación clave? ¿Qué leyes faltan que no están abordando la seguridad alimentaria suficientemente? ¿Qué sistemas de información proponemos tener para que todos sepamos un poco lo que hacemos el cálculo recién, cuántas personas nos necesitan en el municipio, a cuántas llegamos, a cuántas deberíamos llegar y no llegamos? Y qué medidas antropométricas tienen, hay sobrepeso, qué comen, la calidad de la dieta, y otras iniciativas que a ustedes se les ocurran, ¿no? Con estas 9 ideas, ahora vuelvo a esto para poder hablar, pero, por ejemplo, la semana pasada que tuvimos nuestro primer taller, una cosa interesante que salió es, ¿a quién está dirigida la propuesta, ¿no? ¿A qué nivel del sector público me dirijo? ¿Hago una propuesta que sea para todos los niveles de gobierno, de lo que quiere el sector, en suministros, entornos y comportamiento? Y lo que salió ahí, en Bárbara y a Yelena especialmente, es que el ideal es que el mensaje fuera único. Mi propuesta es esta, ¿no? Pero sabemos que eso es difícil, que es como la cartita de los Reyes Magos, ¿viste? Sí, quiero la paz en el mundo y el fin del hambre y todo. No, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mire, queremos planificar los suministros de otra manera, queremos que los entornos nos conozcan de esta manera, sabemos que los entornos a los que queremos son estos, que pueden acceder mejor de esta manera, o que deberíamos hacer algo para mejorar esto. Y que esa propuesta puede tener un mensaje para la nación, para la provincia y para el municipio que sea diferente. Ustedes me pueden decir, no, mira, me parece que la propuesta de la mesa debería ser a la medida del nivel con el que se habla. Y una de las chicas decía, las articulaciones a niveles operativos sí o sí tienen que ser con el municipio. Yo puedo hablar con nación, puedo hablar con provincia, pero a mí lo que me importa es saber qué voy a hacer en San Miguel del Tucumán, qué voy a hacer en Guaymallén o qué voy a hacer en Pilar, provincia de Córdoba, ¿no? El nivel municipal es la clave porque es donde estoy cerca, donde puedo hablar con el funcionario, ¿no? Y lo otro que salió es qué deberíamos proponer, ¿no? Y una de las chicas decía, la verdad es que lo sugerible es combinar toda esa lista de 9 cosas que vos dijiste ahí. Probablemente yo priorizaría el mapeo de actores que administran suministros públicos, por ejemplo. Acá podemos decir los 30 comedores que traía Adriana, o puede ser otra cosa, pero que habría que combinar esas 9 cosas de manera estratégica y pensándolo muy bien, y que el Estado sabe lo que tiene que hacer. El tema es que administra escasez y que en realidad todos estamos un poco obligados a pensar con más eficiencia las redes locales, ¿no? Cómo hacer rendir mejor la plata o cómo solicitar sabiendo que al que tenés enfrente no le sobra. Eso es lo que quiero decir, ¿no? ¿Qué formas podemos hacer para llegar a más personas o qué cosas deberíamos hacer para sumar actores de mi localidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, con estas 2 ideas de cómo pensar estas 9 cosas, abro el micrófono para que ustedes me digan qué les sale, porque yo leía los mensajes de las inscripciones, y sí, yo sé que estamos muy como, que a veces la esperanza merma un poco, ¿no? Y que pensamos que no hay mucho más por hacer pero siempre hay algo que podemos hacer mejor y siempre hay una forma de diálogo. Todos los que estamos acá es porque la mayoría de ustedes algún nivel de proyecto, articulación, subsidio, lo que fuere con el Estado tiene, ¿no? Entonces pensémonos como parte de un todo. Primero que nada, no estamos solos, somos muchos. Un dato que es interesante, tengo en la cabeza llena de datos, así que los comparto. El censo del 2021 nacional económico, el Censo Nacional Económico, que censó cuántas empresas hay en la Argentina,
dice que hay 79.200 organizaciones sin fines de lucro en el país. O sea, somos casi 80.000 organizaciones en el país, ¿no? Y hacemos muchas cosas y no nos conocemos todas. En este tema, ¿cuántas de las 80.000 hacemos seguridad y soberanía alimentaria? No lo sé. Pero la idea es que nos conozcamos, ¿no? ¿Y qué podemos hacer? Entonces, dicho esto, les pregunto qué opinión o qué propuestas les surge pensándose como parte de un todo, de mi provincia, de mi municipio, de mi país, y qué cosas deberían mejorar en los entornos. Hoy estamos hablando de entornos. Yo sé que nuestra cabeza se va a los suministros o se va a un problema de salud y de comportamiento alimentario, pero hoy les pido que pensemos en el hogar, en el entorno escolar o en el entorno comunitario para el que trabajamos, y en qué deberíamos hacer para que esos entornos estén mejor, para que tengan más alimentos, más variedad, más calidad, mejor educación alimentaria. ¿Qué deberíamos hacer para poder pensar una propuesta juntos? Maru, yo María te- Belén, tenés levantada la manito ahí. perdón. Hola, Fundación, ¿cómo están? hola María Fundación Belén. Sanar. A diferencia de por ahí la mayoría de las organizaciones de acá, nosotros somos una fundación que lo que hace es promover políticas públicas que mejoren esto de los entornos. Trabajamos mucho a nivel de entornos macro, ¿no? Escolares, comunitarios. Lo hacemos a través de crear evidencia, generamos investigaciones. Una vez que ya tenemos la problemática, ahí sí empezamos a hacer más abogacía con redacción de proyectos de ley, trabajamos haciendo incidencia con legisladores o si es con el Poder Ejecutivo también. Y una vez que ya tenemos por ahí la normativa vigente, tratamos de articular a nivel más micro para su implementación. Trabajamos bastante en el tema de etiquetado frontal, desde la redacción del proyecto de ley hasta que estuvo en el proceso legislativo, hasta la implementación. Y en base a esto que contabas, que bueno, la ley de promoción de la alimentación saludable, que se conoce como etiquetado frontal, es una ley que es integral, que viene a abordar bastante, por ejemplo, todo el tema de compras públicas, de qué es lo que el Estado compra y dona a las poblaciones, porque sabíamos que la calidad nunca fue buena, siempre fue como para llenar panzas, y vos lo mencionaste hace un ratito, ¿no? De alimentos bastante refinados, que no solo tienen exceso de nutrientes críticos, sino que también son pobres nutricionalmente, y tiene varios artículos que van para los entornos escolares, no solamente para implementar educación alimentaria en la currícula inicial, primario, secundario, sino también para evitar que los productos que tienen exceso de nutrientes críticos entren a las escuelas, y todo un área de marketing para que no se publicite allá adentro, no se patrocine o no se done. La falta de articulación de esta política nacional por ser un país tan federalizado hizo que la ley no se implementara del todo. Lo único que hoy vemos implementado son los sellos en los envases para aquellas personas que tienen el privilegio de poder acceder a comprar y elegir lo que quieren comer. Lamentablemente, esta ley, que fue ejemplar a nivel de toda la región, porque si bien hay otros etiquetados frontales en la región, esta fue la más integral. Hoy está un poco venida abajo porque en diciembre, desde ANMAT, que es el ente fiscalizador, se hicieron modificaciones que fueron muy a la base de la ley, que es el alcance de estos sellos a los productos. Van a quedar un montón de productos sin sellos, y no se trabajó federalmente para que las jurisdicciones pudieran avanzar en hacer cómo la educación alimentaria llegara a las escuelas, cómo los entornos escolares no promovieran, ni vendieran, ni otorgaran productos con sellos. Entonces creo que ahí está la falencia. Cada Tomando lo jurisdicción que es... vos decís, pero propongo, digamos, como a ver si lo estoy tomando bien y lo pregunto a la audiencia, es si tomáramos lo que dice María Belén, una propuesta podría ser territorializar y mejorar la aplicación de leyes que ya existen. Por ejemplo, puede ser una parte de la propuesta, ¿no? No inventar la rueda, sino tratar desde lo territorial de traer a la mesa la aplicación de la ley de alimentación saludable, por ejemplo, desde lo Sí, es territorial. achicar esa brecha, es Achecarla, achicar esa exacto. brecha que hay entre la normativa, que puede ser ejemplar, y las prácticas. Nos pasa Fantástico. mucho, o sea, dentro de lo territorial que estamos trabajando, trabajamos con
comedores escolares de provincia de Buenos Aires, aquellos que tienen el programa SAE, que es el Servicio Alimentario Escolar, y el módulo MESA, que son estas ayudas que se le hacen a algunas familias que tienen dificultades en acceder a alimentos. Y lo que vimos es que hay normativas buenísimas de cómo está diagramado, hay un marco nutricional espectacular, actualizado, es del 2024. Sin embargo, cuando uno se acerca a los 135 distritos que tiene la provincia de Buenos Aires, vemos una heterogeneidad enorme de las prácticas, ¿no? Falta de educación, falta de recursos, falta de un montón de cosas que hacen una distancia gigantesca entre lo que puede hacer cada distrito y la normativa que hay, que claramente no habría que modificarle nada, quizás sí facilitar un poco las burocracias que hay para acceder a alimentos frescos y que sobre todo tengan que salvaguardar las distancias o la falta de equipamiento cuando tienen que almacenar para que haya prevalencia de frescos versus los secos, ¿no? Pero creo que Excelente, ahí excelente es traer la el brecha. capítulo normativa a la conversación. Hasta ahora no lo habíamos tocado en profundidad, pero es cierto que la aplicación, si las leyes están, un rol importante de nuestro sector es velar por su cumplimiento. Así que bienvenido sea, además, no desde la declamación o simplemente la abogacía, sino desde los hechos, ¿no? Desde nuestros municipios, desde nuestra propia provincia. Bueno, acá está el papelito, ¿por qué no se cumple, digamos, ¿no? O sea, ¿qué falta para que se cumpla? Me parece muchísimo mejor que seguir sacando un montón de leyes, es tratar de que se apliquen las que hay, ¿no? Ese puede ser un principio que como sector nos debemos. Eso me parece interesante. Gracias, María Belén. Sigo con Alberto, que es el que me sigue en orden. Tengo a Alberto, a María del Carmen Arino y a Bárbara Schrodt en ese orden. Bueno, ¿me escucha? Sí, hola. Es Bueno, compañero de mesa él, es compañerito de sí. banco, Alberto. Bueno, primero, un gusto de compartir con ustedes. Les quería decir dos cosas. Primero, un dato básico. El otro día, visitando varios comedores, eh, pude hacer este cálculo, que lo quiero poner porque me parece que nos da un poco de perspectiva a algo que generalmente no solemos hablar. Si un comedor comunitario le está ayudando a que una familia de 5 o 6 personas puedan comer todos los días, de lunes a viernes, sin contar los sábados y domingos. El cálculo que yo hice que eso implica para las familias un ahorro hoy, con los valores actuales, más o menos de 400.000 pesos por mes. Que para familias pobres, que son las que estamos hablando, es muchísimo. Algunos dicen, bueno, pero las familias esas a lo mejor podrían pagarse los alimentos. Claro, pero con lo que ahorran de eso se pagan la luz, se pagan el agua, pagan un medicamento para alguien que necesita, pagan el transporte para poder ir a trabajar. Entonces yo creo que ahí tenemos que dimensionar lo que esto está significando por abajo de la línea de flotación de nuestro pueblo en este momento. Eso es un dato, pero digo para que lo tengamos, porque cuando queremos incidir en políticas públicas está bueno tener este tipo de datos en la mano para ir a hablar con los funcionarios de todos los niveles y que puedan entender un poco mejor de qué estamos hablando. La Yo segunda creo que cosa, es válido hacer ese cálculo, no sé qué piensan ustedes, ahora lo pongo en común, pero pregunto, ¿no? Para eso tenemos que saber cuántas personas están afectadas por el problema, a cuántas, en qué no les alcanza lo que no les alcanza, qué les sirve pero, más, ¿no? pero Maru, por familia, por eso te digo, haciendo un cálculo así, de lo que hoy cuesta un almuerzo, una cena, una merienda, porque por ejemplo el programa del PNUD le garantiza un almuerzo, una cena y una merienda. Entonces, calculando esas dos cosas, lo que implica es el impacto de eso en la familia, más o menos es eso. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero en todo caso es un impacto significativo para los ahorros de las familias pobres en este momento. La segunda cosa que quería comentar y que me parece importante tener en cuenta cuando hablamos de incidencia, es que si estamos hablando de estas cosas en un país que produce muchos alimentos, es porque no podemos olvidarnos que esto es la consecuencia de un sistema brutalmente injusto. Entonces nosotros no podemos pensar cuando hacemos incidencia en que las cosas que no funcionan solamente por un problema de falta de eficiencia o de gestión. También, pero además
hay decisiones que hacen que esto pase, de que la gente tenga que estar poniéndose de rodillas para poder comer y encima comer mal. Entonces me parece que como sociedad civil no nos podemos olvidar de esto. Y por eso me alegro de la compañera que recién decía que están trabajando por el tema de las políticas públicas, porque realmente hay responsabilidades, o sea, nosotros no podemos imaginar que un Estado cualquiera, de cualquier signo político que tengamos, porque hemos tenido la experiencia estos últimos 20 años, si se quiere, y seguimos con estos problemas y la gente sigue comiendo mal, sin poder alimentarse y pasándola como la pasa. Entonces creo que hay que tener esta mirada, que es muy importante, y que esto que decimos, exigir las leyes, pero creo que no es exigir desde nomás, saquemos un documento que lo diga y se acabó. Me parece que hay que accionar, hay que hacer cosas que son más fuertes porque tenemos que garantizar la alimentación de nuestro pueblo. Y así como hoy, mientras nosotros hablamos, hay miles de mujeres en los barrios, como las que todos conocemos, que están cocinándole a sus hermanos y hermanas para que puedan hoy llevarse un plato de guiso a la casa. Los que estamos en una reunión como esta tenemos que pensar también en niveles de compromiso que también a nosotros nos haga poner el cuerpo y no solamente a las mujeres que hoy están en el barrio haciéndolo voluntariamente o por un pequeño de plan de 80.000 pesos que el PNUD a veces permite a través de alguna de las formas que las organizaciones se rebuscan para poder hacer. Así que me parece eso, ¿no? Yo diría que nosotros los que estamos acá, que podemos estar en esta reunión, pues ya somos privilegiados por eso, realmente tenemos que hacer un compromiso muy grande y tenemos que levantar una voz fuerte, aunque cueste, aunque duele y aunque a alguno no le guste. Y aprovecho también para recordar hoy al Papa Francisco que hizo esto a otro nivel, pero que también lo hizo, ¿no? Así que como homenaje a él creo que tendríamos que pensar en una incidencia que nos compromete hasta las tripas, diría yo, no solo en documentos o en papeles. Gracias, Alberto. María del Carmen. Sigue María del Carmen. Hay un micrófono abierto. Nat, me parece que es el tuyo. A ver. María, a ver, estás muteada, María. Seguís muteada. A ver. María del Carmen, ¿podés desmutearte? ¿Es el microfonito rojo? A ver, ahora. Ahora te escuchamos perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo agradezco la posibilidad de este encuentro. La vez anterior no recibí el link y bueno, me llamó la atención y esta vez lo recibí. Bueno, Perdón. quiero traer algo, eso no importa. Yo hace desde el año 91 que estoy en territorio, bajo distintos programas, tengo una ONG, trabajo desde hace mucho tiempo, somos un grupo de personas desde esa época, y arrancamos con un programa que se llamaba PROMIN, Proyecto Materno Infantil y Nutrición, en el cual había un pesaje de los niños, un control médico permanente, una alimentación acorde a las necesidades, un seguimiento de las familias. Bueno, eso después yo vivo en Rosario, estoy en Rosario, y a partir de eso, bueno, después aparecieron un montón de otros programas, como Crecer, como, bueno, distintos municipales y provinciales. Hoy contamos con FOPAR, PNUD, que no sabemos hasta cuándo, porque aparentemente el convenio termina en junio, Banco de Alimentos, provincia y municipalidad con un convenio, porque en la institución... ¿Cómo se llama tu organización y en qué municipio estás, María del Carmen? Estamos en Rosario, se llama Instituto para el Desarrollo Comunitario y tiene actividades como un centro de desarrollo infantil de 50 niños, un grupo de taller creativo para mujeres adultas, son 40 mujeres, y entregamos un bolsón de alimentos que antes de la pandemia era comedor para 300 personas. El tema que yo traigo, después de tantos años de trabajo en territorio, es que yo trabajé con SENAF durante mucho tiempo. Yo hablo
desde, bueno, nosotros, tengo que decirlo, tuvimos programa de Ensenaf, en donde se optimizó muchísimo la parte de educación, alimentos y demás. Había un equipo técnico, psicólogos y demás, que es lo que necesitamos nosotros, porque hay muchas mujeres voluntarias, algunas están más capacitadas que otras, pero tampoco contamos con recursos como para pagar sueldos, vamos a llamar así. Entonces tienen salario social complementario y una capacitación hecha en territorio. Lo que yo creo que a veces hablamos con palabras lindas y decimos cosas que van a suceder, y la realidad que nos atraviesa es otra. La realidad que nos atraviesa es que las ONG, al paso que vamos, no sé cuánto tiempo más vamos a poder estar en pie, porque estamos en sectores vulnerables y muy frágiles, en donde si no llega la política pública, que cada día llega menos, y más cortada y acotada, es como que no podemos dar respuesta y eso angustia y eso genera un montón de cuestiones personales, particulares e institucionales. Entonces, yo escuchaba una compañera que habló recién sobre la legislación de algunos productos y lo voy a decir con toda la buena intención y para que se comprenda, ¿no? El Banco de Alimentos, que para mí siempre fue la optimización de la alimentación en la gente, no sé si es el complemento, no sé cómo, yo creo que a partir del Banco de Alimentos, los niños y las familias pueden disfrutar de cosas que habitualmente no pueden comprar. Y eso es sumamente importante también, ¿no? Pero cuando ella habla del etiquetado y de qué sé yo, nosotros recibimos del Banco de Alimentos un montón de alimentos que no corresponderían. No correspondería que los chicos lo comieran, ni que las familias tampoco, pero está atravesado por otra problemática. Estamos atravesados por otra problemática, porque las empresas tampoco donan, tampoco ofrecen, ni en los barrios, ni en la nación, ni en las provincias. Entonces todos hacemos lo que podemos. Muchísimo, porque cuando los chicos se llevan un yogur con cereales, no lo pueden comprar. O cuando se llevan un paquete de saladitos, no lo pueden comprar. Y yo creo que el bienestar emocional tiene que ver también con el desarrollo integral. Yo lo que traigo es una realidad, si se quiere, cruda. Creo, a ver, si entiendo bien y pongo en la mesa a charlarlo. Además es una semana en la que estamos tristes, ¿no? También es una semana muy Sí, sí, triste. sí, Pero sí, yo personalmente estoy triste. Pero sí, básicamente me parece que con esto que traía Alberto y que creo que en alguna medida coincide o tiene vasos comunicantes con lo que está comentando María del Carmen, me parece que es como traer a la mesa el valor de estar ahí, ¿no? De lo que el sector sí, aporta, que no aporta nadie. claro. Eso es un mensaje que debería estar presente en cualquier diálogo con el nivel municipal, provincial o nacional, ¿no? Empecemos por respetarnos mutuamente, sabiendo que yo tengo este valor como sector, ¿no? Y que Claro. más allá de que te financia o no te financia, o la pelea eterna con los recursos y ese tipo de cosas, es el valor agregado que yo en estos 30 años o estos 40 años le voy dando a mi comunidad. Como sector, no yo individuo o organización, sino como sector, y como decís vos, ¿no? Cómo sostener emocionalmente muchas veces a las personas a las que llegamos. Dicho esto, me parece que es un mensaje importante, sea para un mensaje único, como decíamos con Aye y con Bárbara el otro día, que tienen la palabra ahora, sino como sector, ¿no? Que es un mensaje único. Ese debería ser un mensaje único de todos los Claro. mensajes posibles de una propuesta. Está bueno que lo redactemos de una manera que nos incluya o nos interpele en común. Vamos a buscar las palabras para eso, pero me parece que está bueno ponerlo en palabras eso, ¿no? Gracias, María del Carmen. Gracias. El tiempo es tirano, estoy como Susana Jiménez, así que sigue Bárbara y después viene Yelén. Gracias. Bueno, gracias, buen día. Voy a tratar de ser cortita. Primero, bueno, lo que se me ocurría es que siempre lo utilizo un poco por el lugar donde me toca trabajar, que soy nutricionista y uno trabaja mucho en esto de los hábitos, así que es como que siempre pienso que es mejor poquito que nada, porque cuesta mucho trabajar en esto y uno vive frustrándose con los pocos cambios que se ven.
Entonces, en esto que hablábamos de falta de esperanza y demás, bueno, a veces es pensar que un poquito es un montón. Eh, Retomando lo que decía María del Carmen, es verdad lo que sucede con los alimentos, nos pasa todo el tiempo en el banco. Yo que soy nutricionista, lo pienso a cada rato, digo, hoy vamos a recibir Coca-Cola, no Dios, pero bueno, todo el tiempo pensamos esto y decimos, bueno, hay chicos que no toman coca nunca y también es un regalo de alguna manera, no para estar recibiéndola cada rato, ni que tengamos que estar dando Coca-Cola cada rato u otros productos que son pésimos a nivel nutricional, pero yo creo Algo, también como nutricionista que los alimentos ocupan distintos lugares, ocupan el lugar de la nutrición y ocupan el lugar del placer y otros espacios en la vida de todas las personas, en aquellos que no tienen acceso a los alimentos y en otras personas que sí tienen acceso a los alimentos, y creo que todos merecen de alguna manera hay que que el planchar alimento acá. llegue a esos espacios. Entonces, bueno, a veces uno flexibiliza en este sentido. Pero bueno, pasa todo el tiempo en los bancos, sobre todo porque recibimos donaciones muy variadas, ojalá todas fueran de altísimo valor nutricional, pero a veces no tenemos esas posibilidades y bueno, llega lo que llega y se distribuye lo que se distribuye. De todas maneras, yo creo por ahí en términos más de políticas alimentarias, de políticas públicas, que es como que sigo con la mirada puesta en las frutas y verduras, que tendría que haber algo más a nivel, bueno, lo pienso en un municipio porque estamos en Tandil, e incluso qué sé yo, voy a la verdulería o hablo con mis pacientes en la parte privada y digo, tendría que ser más económico ir a una verdulería porque nosotros en el banco tenemos un programa de rescate, ves que se tira y decís, tendría que ir a la verdulería y tendría que estar regalado. Entonces, como que en esas cosas, digo, acá hay algo que no cierra. O sea, me tendrías que tirar el tomate por por la cabeza en la verdulería, si es que del otro lado miro y hay un rescate de frutas y verduras acá en Mar del Plata. O sea, esas son las cosas que me parece que todavía en algún punto tendría que trabajarse un poquito más. Y en cuanto a estas líneas de acción que se proponen, y que yo, bueno, en la encuesta había que como darles cuál harías primero, ponerlas en orden. Yo de estas, la uno, la 2 y la 5 son como las primeras a las que me fui, pero bueno, todas son importantes. Yo estoy igual que la semana pasada, es como que a todas les daría muchísima importancia, arrancaría por esas tres a lo mejor, la uno, la 2 y la 5, pero creo que hay que trabajar sobre todos los lineamientos. Perfecto. Mil gracias, Bárbara. Sí, coincido. Creo que Ustedes. la discusión, digamos, la charla que se armó entre María Belén digamos, y lo que traes vos, yo creo que va a estar en comportamientos, va a ser la gran discusión de comportamientos, qué hacemos con la dieta de la gente. Hoy, digamos, hablamos de entornos y de cómo está la familia con respecto a eso, qué pueden comprar, qué no pueden comprar, un poco lo que traes vos, Bárbara, pero cuál es el eje realista en esa conversación, lo que dice la brecha que mencionaba María Belén, ¿no? Es entre lo que se puede y lo que debería ser, cuál es el punto medio. A eso tenemos que llegar. Creo que esa es una gran parte de la propuesta que tenemos que armar juntos, es, bueno, ¿dónde nos paramos, no? Sabemos dónde deberíamos estar, dónde estamos, creemos que lo realista por ahora, o en materia de educación alimentaria y nutricional y demás, sector y no sabemos quién está en el sector o qué hace quién o qué pasa en tal provincia o qué pasa en tal municipio. Entonces, yo creo que el mapeo y los sistemas de información que registren eso y que nos visibilicen, me parece que es medio inevitable. Así que estoy un poco de acuerdo con la combinación que menciona Bárbara y con esta cosa de priorizar primero que nada quiénes somos, quiénes estamos. Por ahí empezamos 700, pero después somos muchos más porque ordenamos esa discusión. Creo que la mesa puede
esta propuesta podría ser el germen de ordenar esa discusión. ¿Quién es quién? ¿Dónde están las fuerzas vivas de cada provincia o incluso de cada municipio? Con este mensaje que trajeron Alberto y María del Carmen también, ¿no? Aye, palabra para Yelén Pérez de Acela, provincia de Entre Ríos. Bueno, también trataré de ser breve. Yo fui tomando nota de lo que hablaban y bueno, lo que dice María del Carmen sirve de disparador y creo que es aplicable a cualquier entorno, independientemente de la ONG o institución a la cual uno se pare para trabajar. Hay algo que me parece importante y es ver de cuando armamos la mesa de actores, ¿sí? Que también hay que ponerlo como prioridad. En mi caso puse como prioridad todos y considero que a veces en los territorios todo es prioritario, pero no todo está presente ni todo se puede ejecutar. Entonces yo lo pensé así. Todos esos ítems son importantes, pero quizás real, digamos, se pueda arrancar con 3 ejes como a corto plazo y a largo plazo ir agregando los otros ejes. Pero como prioritario pensé que todo, porque cada parte hace el todo. Por otro lado, es súper importante, me parece, que como actores nos pongamos de acuerdo en conceptos antes de empezar a trabajar. Nosotros estamos acostumbrados, y me incluyo en mi formación, a ver al destinatario como algo pasivo. Entonces, si nosotros partimos de un diagnóstico participativo donde escuchamos qué necesita el otro, quizás los resultados también sean otros, porque las políticas públicas diseñadas en relación a los alimentos están pensados para un sujeto pasivo y a veces están pensados de la mirada de necesidad clínica, nutricional, el valor nutricional del alimento. Pero lo que decían recién, creo que Bárbara, no, sí, que tiene que ver con esto de el de vez en cuando, tiene que ver con el rol social del alimento. Entonces son conceptos totalmente diferentes. Si nosotros vamos a armar a diseñar talleres de cocina o brindar alimentos pensando desde la mirada nutricional y lo que necesita el organismo para estar sano, ¿sí? Y no vamos a incluir lo social, va a haber una brecha. Y si nos paramos solamente de la necesidad social de esto de la comensalidad de compartir, y vamos a ser más flexibles en brindar tal o cual alimento. Entonces, depende cómo nos pongamos de acuerdo con el concepto, me parece, en una mesa de trabajo vamos a poder diseñar hasta el menú. Porque esto que decían, que hablábamos, por ejemplo, en los comedores escolares sucede lo mismo. Uno va con el menú, uno va con la propuesta, puede negociar. De hecho, hay experiencias de decir, bueno, vamos de estos menúes, vamos a sacar estos con sello y vamos a pasarlos a naturales. Vos te retirás, diseñas la ordenanza, la resolución, perfecto. Pero si el cocinero tiene empoderado de que el niño necesita el juguito en el almuerzo, lo va a gestionar, lo va a conseguir y lo va a ofrecer, porque su patrón Bueno, alimentario está tiene que bueno ver lo con que traes eso. porque hace un poco a lo que contaba Jorge de Red IVA la semana pasada, cuando él contaba cómo producía esta red, ¿no? De productores, que es cómo organizamos la oferta de suministros de alimentos con la demanda de las familias, ¿no? Y ahí es donde la cercanía del nivel municipal es clave. O sea, porque está bien que gestione el juguito o la Coca-Cola, qué sé yo, sin presumir o asumir en qué medida esa Coca-Cola está presente o no en una casa. Pero lo cierto es que también es cierto que no es frecuente que la puedan comprar. Lo que por ahí podríamos estimar es que tan frecuentemente la pueden comprar. Pero para eso necesitas información. Creo que mucho de lo que está puesto en la mesa al revisar qué políticas hay, qué leyes hay, qué se cumple, qué no se cumple, es que nos guiemos por evidencia y por la mayor meticulosidad o rigurosidad posible, que es muy difícil porque el hambre no tiene mucha, por más que persista en el tiempo, no es algo estable que uno sabe dónde empieza y dónde termina, pero sí tenemos que guiarnos por datos para poder saber en qué medida es una cosa o es la otra, ¿no? Incluso para organizarnos como suministros y pensando en los entornos, como decía Jorge. Entonces, creo que lo que está trayendo Yelén y lo que creo que esta conversación es importantísima de profundizar la semana que viene, pero sí pienso que los entornos tienen que estar pensados en algún diálogo mínimo con los suministros y cómo se piensa, ¿no?
Creo que eso podría ser que esta combinación de modalidades, sea el mapeo, los sistemas de información que ofrecemos, al dialogar con el Estado, es decirle, vos municipio, bueno, ¿qué sabés de cómo planificás tus suministros? Yo los planifico así, ¿te parece esto? ¿Te parece lo otro? Pero pensando, como decía Jorge, en organizar los suministros en función de los comedores que tiene que abastecer o los hogares que tiene que abastecer, o como le pasa a él, que no creo que nosotros todos podamos la maravilla de que 16 centros de distribución de alimentos tenga una orden de un pedido semanal de X cantidad de familias y que uno pueda responder precisamente a ese pedido semanal de comida, ¿no? Porque eso ya sería. Pero sí sé que pensar la comida en función de las necesidades de la gente y que puedan elegir lo más que se pueda es algo que es deseable y que sea lo más nutritivo posible también es lo deseable. Pero no sé si hay alguien más, porque estamos ya, yo, viste, no digo que sea Suiza, pero son las 11:41, nos pasamos 11 minutos, pero estamos en los 90 minutos. Les acabo de poner el vínculo a la encuesta de entornos comunitarios en el chat. Nos ayudan un montón si pueden documentar este intercambio y ampliar incluso la información que no hayamos podido compartir del todo en esta encuesta, y la de suministros, para aquellos que les interese la de suministros, la puedo poner también. Pero nos ayudan un montón si podemos documentar este intercambio mínimamente, o sea, probablemente no cubra todos los aspectos, pero cubre lo suficiente, creo, como para que podamos darle letra a esta conversación. Me quedo, si ustedes quieren, como cierre en los dos grandes o tres grandes que se sumaron a... Maru, Sí, discúlpame, yo querría decir algo, si me das un segundo. cortito sí, porque estamos Cortito. recontra en el Bueno, tiempo. a mí me parece desde la experiencia de trabajo de tantos años que es necesario profundizar entre la sociedad civil y el sector público en enseñar a articular entre distintas áreas. A veces me da la impresión que no ven con claridad algunos la necesidad de articular un área de producción con un área de desarrollo social, un área de desarrollo social con un área de cultura, es decir, cualquiera que estemos planteando para poder realmente solucionar algo de las temáticas que se están planteando. Nosotros decimos, por ejemplo, yo prioricé mucho, el otro día lo marqué con la gente de Misiones que estaba presente, qué bueno el trabajo que ellos llevan a cabo. Y entonces digo, ¿cómo es posible articular en un lugar donde hay una disponibilidad de alimentos frescos con el Estado, para que ese Estado efectivamente lo lleve a esos lugares con los cuales ellos trabajan y que efectivamente eso se traduzca en una modificación de las dietas y una mejor forma de alimentarse la gente? Sí, me parece que desde nuestra visión articular, enseñar y aprender a articular es tremendamente necesario. Perfecto, muchísimas gracias. Me parece que sí, que aprender a articular es un aprendizaje. Justamente tratar de ver qué aprendimos de las articulaciones que tenemos hoy por hoy con el nivel de gobierno que sea y entre nosotros, ¿no? También, ¿no? Como sector. También tenemos que aprender a dialogar entre nosotros y conociéndonos. Ahí les acabo de compartir, tomo algo que dice Karin sobre lo de Yelén, que está en el chat, que dice: lo que dice Yelén de la participación me parece muy importante, poner en diálogo las concepciones de seguridad y soberanía alimentaria. Es posible, aún en entornos urbanos, sumar elementos de la soberanía alimentaria. Coincido con Karin y coincido con Yelén. Yo creo que lo que vamos a hacer como paso de lo que se sumó hoy, ¿no? El otro día se sumaba si era un mensaje único o un mensaje segmentado y he pensado en articulaciones locales. Creo que ese mensaje único, que hay partes del mensaje que son únicos y partes del mensaje que son, como decía Yelena, para las articulaciones o para ciertas
propósitos. Nuestra intención es que esa síntesis de estas cosas las podamos poner por escrito y que ustedes puedan validarla. Ese mensaje construido entre todos participativamente va a llegarles a sus correos en el mes de mayo, cuando haya terminado el ciclo y hayamos procesado todo, encuestas, talleres y demás. Va a haber un texto que la mesa obviamente va con detenimiento y meticulosidad a revisar para que ustedes lo reciban y vean si se sienten representados, si respeta y es fiel a lo que se habló acá y a lo que se habló la semana pasada y lo que se va a hablar la semana que viene. Siendo las 12 menos cuarto y habiéndonos pasado 15 minutos, no quiero dejar de agradecer porque además ya hay gente que se está yendo. Gracias a todas infinitas por estar acá. Bienvenidos a la mesa y esperamos seguir en contacto con todos ustedes. Un enorme placer en una semana muy especial haber estado en contacto con ustedes. Muchas gracias. Gran gusto. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias.